Bueno, hoy vamos a hablar de hipotecas. Hoy vamos a hablar de hipotecas y para eso traje a Monse de Gossip Banker. Es una influencer española que habla sobre hipotecas y todos los secretos de la banca de España. Así que Monse, bienvenida al podcast de Luli Invierte. Bienvenida, Luli. Al revés, muchísimas gracias por invitarme. Genial, genial. Bueno, Monse, yo te cuento, la mayoría de mis seguidores son argentinos y muchos de ellos vienen a España a vivir y han vendido tal vez su propiedad en Argentina o tienen algún tipo de ahorro en Argentina y vienen aquí a España y quieren comprar una propiedad para vivir. Muchos se mudan, algunos hasta, tienen pasaporte de la Comunidad Europea, como es mi caso, y llegan aquí y están un poco perdidos con las hipotecas. Así que, ¿me puedes contar un poco cómo es el sistema de banca en España? Y después tengo un montón de preguntas para hacerte así más concretas, pero contame un poco cómo es la banca acá, que seguramente es muy diferente a la banca que estamos acostumbrados en Argentina, donde no hay créditos hipotecarios casi. Bueno, aquí la banca sí que hay crédito hipotecario, es más, es el principal negocio de las entidades financieras aquí en España, o sea, el dar hipotecas, sobre todo porque aquí en España es uno de los países de Europa, literalmente el país de Europa que más inversor particular de ladrillo hay, y sobre todo donde hay más propietarios de inmuebles, aunque sea solo de uno, ¿no? O sea, aquí la política es de comprar vivienda, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí en España, a la hora es el principal negocio de la banca en dar las hipotecas a todos los productos vinculados a ella. Entonces, cuando viene un extranjero, hay que partir de la base si ya es residente español o no residente, porque a la hora de las hipotecas cambia mucho. Si tiene un perfil de no residente aquí en España, o sea, que no ha hecho todavía una declaración de la renta aquí en España, que sí que la ha hecho. Entonces, para no residentes, normalmente hay un endurecimiento del criterio de riesgo de lo que es el préstamo con garantía hipotecaria. No dan más del 70% del valor de tasación al loan to value, y el ratio de endeudamiento no debe superar entre el 25 y el 30%. Y las tarifas pueden seguir siendo, eso sí, igual de competitivas. Sin embargo, si eres residente, puedes encontrarte hipotecas que te dan hasta el 90% del valor de tasación y el ratio de endeudamiento es un 35%. O sea que cambia. Genial. Pero entonces, un argentino que todavía vive en Argentina, pero tiene los pasaportes de la comunidad o hasta a veces pasaporte español, ¿puede sacar una hipoteca no siendo residente? Sí, pero la respuesta es rotundamente sí. Yo estoy tramitando muchísimas hipotecas de no residentes, incluso de Genial. argentinos. Sí. Genial. Bueno, entonces ya saben, si quieren tramitar una hipoteca la pueden llamar a Monse. Monse, entonces, ¿qué porcentaje de la vivienda debo tener ahorrado si soy residente de España? Más o menos. Si eres residente en España, tienes que tener más o menos un 30%, ¿vale? Dependiendo también de la comunidad, porque aquí si compras una vivienda de segunda mano, hay el impuesto que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que además varía en función de cada comunidad. Entonces, hay comunidades que este impuesto es un 4% y en otras un 10%. Entonces, claro, esto te varía muchísimo en la aportación de gastos para la compra de la vivienda, ¿vale? O sea, pongamos más o menos, normalmente hay muchas comunidades que están entre el 8 y el 10 y menos en las que están en el 4% de impuestos. Entonces, normalmente hay que tener el 20% ahorrado de lo que es la compra total de esa vivienda y aparte los gastos, que comentaba que pueden variar mucho. Y una pregunta, ¿cuáles son las mejores comunidades autónomas? O sea, ¿cuáles tienen menor impuesto? Uy, de memoria ahora no me las sé todas. No todas, pero Pero, dime así como si tienes una. Por Sí. ejemplo, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid es más barata que Cataluña, por ejemplo, en todo lo que es el norte de España. Por ejemplo, en lo que es la zona, por ejemplo, de Cáceres, de Andalucía, también son bastante más competitivos. O sea, el impuesto más caro ahora mismo está en Cataluña. Y, por ejemplo, en Canarias también. Lo que pasa es que en Canarias, curiosamente, ahí el precio de la vivienda está disparadísimo. Hay muchísima inversión extranjera en todo lo que es Canarias. Genial. Bueno, entonces ya sabemos que si queremos un piso más competitivo, quizás Canarias y la zona de Barcelona no son las mejores para No son las empezar. mejores, correcto, para invertir ahora mismo.
Buenísimo. Y, Monse, decime una cosa, porque mucha de la gente que llega realmente con el dinero en el bolsillo, el dinero como caliente, acaban de vender su propiedad, llegan a España, se hacen el NIE o el DNI porque son españoles y quieren comprar una vivienda al momento de llegar. ¿Se puede hacer eso ya siendo residentes, pero sin ninguna, digamos, ninguna presentación de rentas o no tienen ningún historial crediticio? Contame un poco de eso. Hablemos un poco de historial crediticio y cuánto tiempo va a demorar desde que yo llego. Imagínate que llego con el 30% ahorrado. ¿Cuánto tiempo me va a demorar hasta que realmente pueda conseguir el crédito hipotecario y comprar la casa? Y lo más importante a la hora de solicitar un crédito hipotecario en un banco es la capacidad de pago y la estabilidad laboral. O sea, el banco lo primero que mira es tu historial pasado, pero sobre todo el presente y el futuro. ¿Qué quiere decir? Que claro, que si vienes y todavía no tienes un trabajo o una antigüedad laboral, es muy complicado que te concedan una hipoteca, pero ya no solo a un extranjero, sino también a un español que a lo mejor lleva tiempo viviendo en España. Entonces, hay que tener pues, esa antigüedad laboral o profesional. No es necesario que estés trabajando solo en una empresa, puedes ser autónomo, tener una empresa contrastada. Entonces, muchas veces vienen extranjeros o ya están negociando su hipoteca desde fuera de España, ¿no? O sea, desde Argentina, Canadá, Estados Unidos. Entonces, si tú demuestras que tienes una antigüedad laboral contrastada, unos ingresos notables y que vas a venir a España y vas a continuar, que es en muchos casos lo estoy encontrando, trabajando en el mismo sector o en la misma incluso empresa, o sea, me he encontrado, pues, por ejemplo, una empresa suiza que tiene sede en España y continúa en esa misma empresa, sí que es posible sacar una hipoteca. Pero si no, se pide una antigüedad laboral mínima de entre 1 y 2 años. O sea, esto de venir y aunque tengas dinero ahorrado, pedir una hipoteca, si no tienes unos ingresos recurrentes demostrables, pasados, presentes y sobre todo futuros, va a ser complicado honestamente encontrar una hipoteca. Porque lo primero literal que mira el banco es cómo vas a pagar esa hipoteca, hablando coloquialmente. Entonces Sí. hay que tener Bueno, claro. sabes que a mí eso me impresionó mucho porque yo cuando llegué aquí, aunque tenía ingresos demostrados y un historial demostrado antes de llegar a España, cuando llegué a España lo único que les interesaba, por lo menos los banqueros con los que yo me encontré, era de mi historia en España. Y no podían entender que yo venía con un éxito ya hasta que llegué aquí, ¿no? Como que eso me costó mucho demostrarlo. Hasta el alquiler de mi casa que yo alquilo, así que tuve que pagar como varios meses de anticipado también por eso, ¿no? Sí, además me encuentro, además tengo un caso reciente incluso de una alquiler que me hicieron una consulta. Y es que, claro, el problema principal es que tienes que demostrar que vas a tener ingresos recurrentes, no solo para comprar, sino también para alquilar. Entonces, es lo que te comentaba, muchas veces las personas que vienen de fuera, pero vienen aquí a buscar un trabajo y normalmente con experiencia, con títulos académicos, que probablemente no les sea complicado encontrar un trabajo. Pero el historial crediticio es el scoring que tienen las entidades financieras, que aparte es originario de Estados Unidos de 1958 y son unos parámetros determinados que en diversos estudios se han realizado para poder ver el futuro impago de las operaciones o de esa tipología de cliente. ¿Vale? Entonces, el historial crediticio siempre hay que empezar a trabajarlo desde el primer día, o sea, tienes que abrirte una cuenta en un banco. Yo siempre digo incluso que hay que tener el banco bonito y el banco feo, que es el banco bonito, que es el que vamos a emplear en el historial crediticio, que es tener pues, unos ingresos recurrentes domiciliados, pues ya sea de nómina, ya sea pues del trabajo de labor profesional o lo que sea, pero que haya una estabilidad de ingresos recurrentes, que haya el uso de una tarjeta de crédito, que te den un crédito si te dan una tarjeta Visa, pero no usar nunca más del 60 o el 70% y que el pago sea mensual, que haya una domiciliación de recibos y que siempre quede algo de margen de ahorro en la cuenta corriente. Y es interesante, yo siempre remarco que la gente no lo valora y hacer aportaciones periódicas a algún producto de ahorro, ya no sea fondos de inversión, planes de ahorro, PIAs, etcétera, ¿no? Pero que bien que hay una aportación periódica de ahorro y que hay una planificación financiera. O sea, realmente la banca valora mucho que haya una planificación financiera, no ya que tengas el saldo en cuenta, sino que realmente haya pues esa capacidad y esa voluntad de ahorro y esos conocimientos financieros para poder ahorrar cada mes. Por eso creo que es muy importante la formación. Y si no tenés esos conocimientos, puedes ir a cursos.lulinvierte.com y empezar a hacer un curso de educación financiera, como el curso de introducción a las inversiones o de finanzas personales. Exacto. O sea, es que yo encuentro, o
sea, que yo te lo digo por las consultorías que hago, ¿no? Que hay muchísima falta de formación financiera y la banca se aprovecha. Esto también seamos realistas. O sea, la gente se aprovecha de ello. Entonces, yo creo que la información es poder y que hay que invertir en nuestra formación. Entonces, si no sabes de algo, es dejarte en manos de profesionales o formarte para poder hacer la gestión tú. Pero sobre todo el dinero siempre en la cuenta corriente, no. Hay que invertirlo o quitar aquella alta volatilidad de los mercados por hacer un plan de ahorro o un depósito porque vean que hay una clara voluntad de ahorro. O sea, pensemos que un extracto bancario, que las entidades financieras, cosa que hace años no se hacía, solicitan los extractos bancarios porque solo con el extracto ven si hay un perfil ahorrador o un perfil gastador. Y ello puede incluso determinar la concesión de la hipoteca o no, aunque haya muy buenos números. Genial. Bueno, Montse, decime una cosa. ¿Cuáles son otros costos adicionales que tenemos que tener en consideración? O sea, nosotros vamos a entrar en una hipoteca. Imagínate que no me la conceden. Además del 20% o 10% dependiendo de lo que me cubre, o 30% dependiendo de lo que me cubre la hipoteca, que es la entrada en el piso. Tenemos, me has dicho, un impuesto de transferencia de inmueble, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué otros costos tengo que tener en consideración? Vale, aquí en España entró en vigor en 2019, en junio de 2019 concretamente, la ley del contrato de crédito inmobiliario, en el que daba, entre comillas, la razón a los clientes y a partir de ahora el único gasto que tienes de constituir una hipoteca es la tasación porque el resto de gastos lo asume el banco. Por lo tanto, aquí ya hay un ahorro bastante importante en función del valor de la hipoteca de entre 3 y 6.000 euros, que no está nada mal. Wow. Entonces, los gastos de compraventa serían, pues, lógicamente, bueno, los gastos penales serían la tasación, la notaría, el registro, en los impuestos, que si compras segunda mano es el impuesto de transmisión patrimonial y iría en función de comunidad, pero sin embargo, si compras obra nueva, iría al IVA, y el IVA sí que es en todas las comunidades el 10%. ¿Vale? O sea, sería notaría, registro, impuestos y luego la gestoría. ¿Y cuánto dinero sería todo eso? Depende del valor del inmueble, o sea, se va calculando. Si bien es cierto que el notario es estandarizado porque tiene una tarifa por el colegio de notarios y en función también pues de esa instrumentación y el valor de las páginas suele ir entre los 1.000 y 1.200, la gestoría entre 400 y 500, y claro, el AJD, que también se paga de la compraventa, es el 1,5, va también en función del importe del inmueble. Entonces, por eso hay que calcular los gastos en función del importe de compraventa y el importe de la hipoteca. O sea, no hay un estandarizado. No hay un estandarizado, no hay un porcentaje que es siempre el mismo. Y digas, no. Bueno, y vamos un paso más para atrás. ¿Cómo es el proceso de solicitar una hipoteca? Primero tengo que conseguir el piso, primero tengo que conseguir la hipoteca. ¿Cómo es? O sea, yo, por ejemplo, imagínate, yo ya estoy acá hace 3 años, tengo mi historial, el banco ya me conoce, ya tengo mi historial crediticio y ahora quiero una hipoteca. ¿Cómo serían los pasos a seguir? Primero tengo que buscar una vivienda, primero tengo que solicitar una hipoteca. A ver, lo habitual que se hacía aquí antes era yo primero miraba en la vivienda, hacía el contrato de arras y luego pedía la hipoteca. Entonces, lo primero que hay que hacer es valorar, o por un profesional o por ti mismo, o sea, valorar realmente hasta dónde puedo comprar. Yo creo que la compra de una vivienda es una compra muy emocional porque al fin y al cabo estamos comprando nuestro hogar. Pero creo que hay que darle ese punto racional porque es muy importante. Entonces, lo primero de todo es decir, a ver, ¿cuánto ahorro puedo destinar en la compra de la vivienda? Entonces, a partir de ahí es cuánto ahorro puedo destinar, en hasta cuánto me puedo hipotecar, o sea, qué cuota puedo pagar. Entonces, a partir de ahí, con esos parámetros nos sale el importe máximo de hipoteca y de valor de compra-venta en el que me puedo meter para hacer una manera de hacer esta inversión. Entonces, teniendo muy claro mi tope de inversión, por ejemplo, 200.000 euros, entonces yo empiezo ya a buscar viviendas que el tope de compra sean esos 200.000 euros, porque sé que si me voy a pasar me puede descalabrar la operación. Y segundo, hacer un tester por profesionales o incluso por bancos de saber si me van a conceder la hipoteca. O sea, yo jamás firmaría un contrato de arras o invertiría tiempo o dinero en ir a buscar una vivienda si no tengo muy claro que me van a dar la hipoteca, porque lo que sí bien es cierto es que aquí en España, salvo en Cataluña, si tú firmas un contrato de arras y aportas, por ejemplo, 10.000 euros y luego no te dan la hipoteca, esos 10.000 euros se los queda el vendedor. Entonces hay que tener muy claro, primero de todo, que nos van a dar la hipoteca. Okay. Solo para que los argentinos entiendan, el contrato de arras sería como un boleto, firmar un boleto, como le decimos en Argentina. Entonces,
paso número 1, entonces voy al banco y veo cuál es la hipoteca que el banco estaría dispuesto de darme, ¿no? Correcto. Sería eso. Paso número 2 sería buscar la vivienda dentro del presupuesto que el banco podría darme. Correcto. Paso número 3, hacer una oferta y si el vendedor la acepta, firmar un contrato de arras, ¿no? Sería Correcto. el número 4. Sí, esto sería el número, correcto. Monse, decime una cosa. El precio que está listado en estos sitios que podemos encontrar, ¿no? ¿Ese precio es realmente el precio de venta o es un precio así como de faroleo, de mentira, y la realidad lo puedo sacar por un 20, un 30, un 15, un 10, un 50% menos? A ver, un 20 o un 30 seguro que no. Pero algo sí que se está empezando a negociar. O sea, sí que, a ver, el mercado está acompañando a que haya una corrección del precio de la vivienda. Entonces, lógicamente, en los portales el precio sale más caro porque siempre hay un margen de negociación. Aquí en España se negocia bastante el precio de la vivienda. Entonces, cuando alguien está poniendo en venta su hogar, para esa persona su hogar es lo mejor que hay, o al menos lo adecuado a lo mejor que hay, pero el comprador es objetivo y lo que va a mirar es si ese inmueble se adapta a ella. A lo mejor es que tú hayas puesto unas cortinas o unos enchufes o una remodelación de la cocina que te haya costado un dineral, a lo mejor ese comprador no lo valora y ya está pensando en cómo va a reformar de nuevo esa cocina. Por lo tanto, le añade un coste que tú estás valorando. Entonces, si bien es cierto que, por ejemplo, salen un valor de referencia, siempre en función del perfil del vendedor se puede negociar de manera muy significativa el precio de la vivienda, entre un 5% en función del importe un 10%, pero tampoco de momento muchísimo más. Entonces, hay mucho vendedor que tiene prisa por vender porque va a entrar en otro inmueble y suelen aceptar este precio. O sea, el precio sí se puede negociar y más ahora que nunca. Ok, bueno, y una pregunta, ¿cómo se hace esta reserva? ¿Cómo se hace el contrato de arras? El contrato de arras se hace, lógicamente, antes de comprar una vivienda. Yo siempre recomiendo pedir la nota simple, el certificado de eficiencia energética y la zona de habitabilidad. En muchas comunidades no es obligatoria. Espera, pero ¿podemos negociable. repetir un poco más despacio? Porque fuiste muy rápido y no me quedó claro ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que pedir antes de hacer la reserva? Lo primero de todo es la nota simple, porque es la radiografía literal de la inmueble que vas a comprar. Saber si hay hipotecas, si hay anotaciones preventivas de embargos, conocer exactamente los metros tanto útiles como construidos que tiene el inmueble y sobre todo la titularidad de los vendedores. O sea que muchas veces la inmobiliaria firma en representación de los vendedores, como yo me he encontrado el caso, y hay que saber si a lo mejor es una aceptación de herencia, podemos saber que se puede demorar más de la cuenta. Tiene que estar debidamente inscrito y sobre todo porque sabes los metros reales del inmueble. O sea, yo me he encontrado clientes que a lo mejor vendían la vivienda y les decían que había 80 metros, luego verificar la nota simple y que hayan 60. Entonces, Sí. claro, el metro cuadrado para valorar el importe de una vivienda es muy importante. Entonces, nos da muchísima información del inmueble. Genial. Bueno, y después de la nota simple, ¿qué tenemos que pedir? El certificado de eficiencia energética, porque sobre todo a partir de 2030 no podrás vender ni alquilar si la vivienda tiene una calidad de eficiencia energética que está en las últimas letras. Recordemos que va de la A a la G, y si ese inmueble está en la F y en la G, antes de 2030 vas a tener que hacer una reforma para reducir el consumo de esa vivienda. Entonces, yo siempre recomiendo pedirlo antes de firmar ningún tipo de contrato. Y una cédula de habitabilidad no es obligatorio en la mayoría de las comunidades, pero yo recomiendo tenerla porque es un certificado que apenas cuesta 60 euros renovarlo, que dura 10 años y le da la habitabilidad del inmueble. Genial. Bueno, entonces pedimos estos 3 certificados y recién ahí podemos hacer la reserva, ¿no? Correcto. ¿Cómo sería el contrato de arras? El contrato de arras tiene que estar entre los compradores y los vendedores y deben firmar ellos. Entonces tiene que figurar normalmente la reserva, que es un 10% del valor del inmueble. Tiene que figurar la descripción de la vivienda, las cargas que hay, y se compra a cuerpo cierto, que quiere decir que compras lo que estás viendo, por decirlo de alguna manera. Y tiene que haber una fecha tope de firma de lo que es el acta de compraventa final, que es la firma ante notario. Y normalmente, ¿cuánto tiempo hay entre la firma del contrato de arras y la firma del contrato de compraventa? ¿Cuánto tiempo pasa normalmente? Yo recomiendo que pase que haya como mínimo entre 60 y 90 días para que te dé tiempo para valorar tranquilamente la hipoteca que vas a realizar. Porque Genial. aquí en España se demora.
¿Cuánto tiempo normalmente se demora una hipoteca desde que imaginémonos que yo ya fui al banco, yo ya hablé con el gerente, ya me conoce, ya sabe mi historial crediticio, y yo digo, bueno, señores, ya firmé mi contrato de arras. ¿Cuánto tiempo más o menos hasta que realmente me otorgan la hipoteca? Si tienes garantía financiera, pues no entre un mes y un mes y medio. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces nuestro propio banco no es el que nos da los mejores tipos de interés. Entonces hay que buscar una oferta, porque una diferencia de un 0,10 en una hipoteca puede suponer 10.000 euros más de intereses en toda la vida de la hipoteca. Entonces hay que mirarlo muy, muy bien. O sea, hay que Bueno, tenerlo en cuenta. contame eso, Montse. Hay diferentes tipos de hipoteca dependiendo de la entidad financiera que me otorga la hipoteca. ¿Qué es lo que tengo que ver para decidir con cuál entidad financiera me voy? ¿Es solamente la tasa de interés o hay algo más que tengo que No, ver? hay que mirar las vinculaciones porque la hipoteca es el producto estrella, como comentaba antes, de la banca española. Entonces, siempre va vinculado a un número de bonificaciones para poder reducir el diferencial, ¿no? O sea, pongamos, por ejemplo, te ofrecen una hipoteca al 3 pico, pero te dicen, mira, si me domicilias la nómina, me haces los seguros de hogar, el seguro de vida, las tarjetas y demás, te lo bajo al 2,5. Ahí lo digo para simplificar. ¿Qué ocurre? Que, a ver, a ti domiciliar la nómina no incurres en ningún coste para ti, pero a lo mejor si encontramos una hipoteca competitiva, pero las vinculaciones que conseguimos para llegar a ese diferencial mínimo, incrementamos el coste de manera significativa, nos puede suponer al final una cuota mensual mucho más cara que a lo mejor una hipoteca que es un poco más cara de inicio, porque hay entidades aquí en España que te hacen contratar hasta la alarma. La alarma tiene un coste de 53 euros mensual. Si tú realmente no necesitas la alarma y tienes que pagar este peaje, debes valorar muy mucho si te interesa contratar esa hipoteca. ¿De qué depende entonces, Montse, un poquito qué tipo de tasa te ofrecen las diferentes entidades financieras y qué tipo de beneficios o qué tipo de cláusulas te ofrecen las diferentes entidades financieras, además del Euribor? A ver, aquí en España todo seguía por el Euribor. Había antes el índice de referencia de préstamos hipotecarios que prácticamente, bueno, ahora ya no se usa. Y es más, la mayoría de las hipotecas que están vinculadas a este índice de referencia las están cambiando todas, ¿vale? Porque está obsoleto y es muy caro. Y luego también, por ejemplo, nos encontramos que lo que más importa, primero de todo, es que puedas pagar esa hipoteca y demuestres que puedes pagar esa hipoteca. Pero lo más importante es la capacidad de pago. Da igual la cantidad de dinero que aportes en una hipoteca para comprar vivienda, si no hay capacidad de pago y estabilidad laboral. Y es lo primero que mira. Luego va seguido del historial crediticio, ¿vale? Que es lo que comentábamos, que es muy importante. Y luego ya la aportación de ahorros y que luego que el inmueble sea un inmueble adecuado. Perdón, nos encontramos que, por ejemplo, hay bancos que no hipotecan inmuebles que no tengan ascensor. Entonces hay que tener muy claro qué tipo de inmuebles estamos comprando. Genial, Monse. Y tengo dos preguntas más antes de terminar esta entrevista. La primera es, si saco una hipoteca, imaginémonos que la saco y saco una hipoteca que no está buena. Me equivoqué y no tuve asesoramiento, no tuve educación financiera y saqué una hipoteca que no está buena. ¿Me quedé con esa hipoteca por 30 años o la puedo cambiar? Las hipotecas, yo siempre digo que las hipotecas, como los matrimonios, nunca son para siempre. Entonces, si tú contratas un producto a largo plazo, a 30 años, como es una hipoteca, hay que adaptarla en los ciclos del mercado. Hay que negociarla lo mejor posible. Yo creo que es muy importante. Bueno, nos podemos ahorrar muchísimo dinero. Pero si, por ejemplo, estamos en un ciclo a la alza, lo normal será que cuando veas que el ciclo empieza a la alza es cambiar esa hipoteca de variable a fijo. Si luego vemos pues, que el ciclo, como pasó en 2008-2012, es significativamente a la baja, entonces hay que buscar siempre pagar lo menos posible. Entonces, siempre puedes cambiar tu hipoteca de banco, de entidad financiera o la hipoteca a un tipo que sea mucho más competitivo. Piensa que a lo mejor los tipos que firmas ahora, de aquí a 10 años, están obsoletos, hay tipos más competitivos y no sale rentable cambiar de banco. Genial. Bueno, y entonces, Montse, si yo quiero sacar una hipoteca o cambiar la hipoteca que tengo, ¿cómo puedo hacer? ¿Vos nos podés ayudar con eso? Sí, yo estoy registrada en el Banco de España porque aquí en España está todo como muy controlado, por suerte, en protección al consumidor. Entonces yo estoy ofreciendo a través de The Gossip Finance, que es mi empresa, pues lo que es la búsqueda de la hipoteca,
también hay servicio de personal súper inmobiliario, sobre todo en el asesoramiento durante todo el proceso. O sea, yo hago mucha consulta de dudas que tienen las personas a la hora pues, de comprar una vivienda o de tramitar una hipoteca. O sea, estoy especializada en ello. Bueno, así que ya saben, si quieren sacar una hipoteca o cambiar la hipoteca que tienen, la pueden contactar a Monse, que les va a ayudar a sacar la mejor hipoteca con las mejores tasas para que tengan su propia vivienda acá en España. Así que yo cuando quiera comprar una propiedad, Monse, ya sabes, me vas a tener que ayudar. Bueno, muchas gracias, Monse, por haber participado en este podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios acá abajo, preguntas, que Monse nos va a estar ayudando a resolver también las preguntas que tengan para conseguir su vivienda en España.